Las 4:41 de la madrugada. Una calle tranquila al suroeste de Oklahoma City. Dos policías acaban de bajar del coche y caminan hacia una ventana, porque del otro lado hay una mujer gritando, golpeando el cristal, intentando salir. No pueden entrar. Las puertas están cerradas por dentro. Y mientras ellos buscan la manera de meterse en esa casa, dentro ocurre algo que ninguno de los dos va a olvidar. Suena un disparo. Los gritos se apagan. Y después, nada. Lo que esos agentes no sabían es que ese silencio todavía no era el final. Faltaban 8 minutos para el final. 8 minutos exactos en los que un hombre se quedó a solas con la mujer que decía amar, herida, todavía con vida, mientras afuera la policía esperaba sin poder hacer nada. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien durante esos 8 minutos? ¿Qué piensa? ¿Duda? ¿Se arrepiente? ¿O ya tomó una decisión y solo está esperando el momento? Esa es la pregunta que sostiene todo este caso, porque ese hombre, más tarde, le dijo a los investigadores que el primer disparo había sido un accidente, que el arma se había accionado sola mientras forcejeaban, y durante un instante esa historia casi suena posible, hasta que aparecen los 8 minutos. Si te quedas hasta el final, vas a entender quién era de verdad este hombre, vas a entender por qué su propia defensa se derrumbó por completo, y vas a entender por qué esos 8 minutos son exactamente lo que lo separó de salvarse, y lo que hoy, en este momento, lo tiene a semanas de una cita con la muerte en el penal de McAlester. Pero para entender eso, primero tienes que retroceder más de 20 años, hasta una casa que 2 personas compraron juntas creyendo que empezaban una vida. Todo lo que vas a escuchar aquí está documentado. Sale de los registros del Tribunal de Oklahoma, de la confesión grabada del propio acusado, de los testimonios bajo juramento de quienes estuvieron ahí. Este no es un canal que invente nada para asustarte. Lo que pasó ya es bastante, y en el centro de todo esto hay una mujer, Olympia, que merece que su historia se cuente bien. No vamos a perderla de vista ni un segundo. Para entender el final, hay que empezar por un mar. En la primavera de 1980, alrededor de 120,000 cubanos cruzaron el estrecho que separa la isla de las costas de Florida. Salieron desde un puerto pequeño llamado Mariel, en barcos de todo tipo, muchos sobrecargados, muchos a punto de hundirse. Fue el resultado de un acuerdo entre el presidente Jimmy Carter y Fidel Castro, y a esa oleada de gente se le terminó llamando, con el tiempo, los Marielitos. Uno de ellos era Carlos Cuesta Rodríguez. Llegó a Estados Unidos buscando lo mismo que casi todos los demás: trabajo, una vida. Según declaró después su propia esposa de aquella época, Carlos se fue de Cuba para poder mantener a su familia, y tenía la intención de traérselos más adelante. Esa intención nunca se cumplió. En 1983, 3 años después de llegar, Carlos fue detenido y enviado a una prisión federal. El cargo: posesión de heroína con fines de venta. Salió en libertad condicional al cabo de 1 año. Pero ese paso por el sistema penitenciario federal lo marcó de una forma que la defensa, décadas más tarde, iba a intentar usar para salvarle la vida. Guarda ese dato. Vamos a volver a él cuando lleguemos al juicio. Lo extraño es lo que vino después, porque durante los siguientes 10 años, Carlos parecía haber encontrado el camino. Desde 1992, trabajó una década entera para una empresa maderera. Se hizo amigo del presidente de la junta directiva. Cuando dejó la empresa, siguió trabajando en la casa personal de aquel hombre. Y aquí viene el detalle que de verdad cuesta encajar. Según los registros, Carlos era conocido por ofrecerse como voluntario para arreglar casas, para hacerlas seguras y habitables, sobre todo las de personas mayores y gente con pocos recursos. Detente un segundo en eso. Un hombre que dedicaba su tiempo libre a hacer que la casa de un anciano fuera más segura. ¿Cómo encaja ese hombre con el que vamos a conocer dentro de un rato? No lo sé. Honestamente, después de leer todo el expediente, sigo sin poder unir del todo las dos mitades de esta persona.
Y quizá ese sea justamente el punto. Quizá las dos cosas vivían dentro del mismo hombre al mismo tiempo, y nadie a su alrededor supo verlo hasta que fue tarde, porque había algo más debajo, algo que un psicólogo iba a poner en palabras años después, en una sala de tribunal. Pero todavía no. Primero tienes que conocer a Olympia. Olympia Cardina Fisher era madre, tenía 2 hijas. Trabajaba largas jornadas como empacadora en una empresa de mudanzas, de esos trabajos que te dejan agotada al final del día y que casi nadie agradece. Era el tipo de mujer que sostiene una familia con sus propias manos, turno tras turno, sin quejarse demasiado. Piensa en lo que significa ese trabajo, empacar las cosas de extraños todo el día, las cajas, los muebles, las vidas ajenas que entran y salen de un camión. Olympia hacía eso turno tras turno para que en su propia casa no faltara nada. Era la columna que sostenía a su familia y lo hacía sin hacer ruido. Una de sus hijas, Katia, vivía con ella y en algún momento, alrededor del año 2002, Olympia y Carlos decidieron dar un paso grande juntos. Compraron una casa. La compraron los dos, a medias, como hace una pareja que cree que va en serio. Imagínate la ilusión de ese momento. Una mujer que ha trabajado duro toda su vida, firmando los papeles de una casa propia, junto a un hombre que parece bueno, que ayuda a los ancianos del barrio. Por fin algo sólido. Por fin un lugar al que pertenecer. Por un tiempo funcionó. Y entonces empezó a torcerse. El primer año en esa casa, la relación se tensó. Carlos se metió en la cabeza una idea. Y esa idea lo fue carcomiendo. Estaba convencido de que Olympia le era infiel. No había pruebas. Estaban las horas largas de ella en el trabajo, los turnos que se alargaban, las llegadas tarde. Para una mente sana, eso es simplemente una mujer cansada que trabaja mucho. Para la mente de Carlos, era una traición que estaba ocurriendo a sus espaldas. Y ahí es donde aparece la primera señal. La más fácil de pasar por alto y la más peligrosa. Carlos empezó a controlar. Cada vez que Olympia o su hija Katia salían de la casa, él las interrogaba. ¿A dónde van? ¿Con quién? ¿A qué hora vuelven? ¿Qué van a hacer exactamente? No era curiosidad, era vigilancia. Quiero parar aquí un momento, porque esto importa más de lo que parece. Los celos que controlan. Las preguntas que parecen interés pero que en realidad son una correa. El querer saber siempre dónde está la otra persona. Vistos uno por uno, parecen tonterías de pareja. Vistos juntos, son el primer escalón de un patrón que los investigadores que estudian la violencia doméstica reconocen de inmediato. El que controla a dónde vas hoy, mañana controla con quién hablas, y pasado mañana controla si puedes irte. La inmensa mayoría de las personas celosas o controladoras nunca le harán daño a nadie. Eso es verdad y hay que decirlo. Pero cuando ese control se mezcla con algo más, con una herida profunda en la forma en que una persona se relaciona con el mundo, la cosa cambia. Y Carlos tenía esa herida. La relación se deterioró hasta el punto en que cada uno quería que el otro se fuera de la casa. Él quería que ella se mudara. Ella quería que se mudara él. 2 personas atrapadas en la misma propiedad sin que ninguno cediera. Y entonces, 11 días antes del final, Olympia hizo algo valiente. El 20 de mayo de 2003, Olympia se presentó en una estación de policía de Oklahoma City. Iba a denunciar maltrato. Un oficial llamado Jeffrey Hawk la atendió, la miró y vio lo que tenía que ver. Marcas en la parte alta del brazo derecho y en el estómago. Señales de violencia que ella no se había inventado. El oficial le dijo que iba a tomar fotografías de esas marcas y le dijo algo más, que con eso Carlos sería detenido. Y aquí pasa lo que todavía hoy me cuesta leer sin que se me cierre el estómago. Cuando Olympia se enteró de que su denuncia significaba que Carlos sería arrestado, salió corriendo de la estación. Se fue. Dejó la denuncia a medias. No firmó. No se quedó. La protección estaba ahí, al alcance de la mano, a una fotografía de distancia, y ella la dejó ir. ¿Por qué?
No lo sabemos con certeza. Quien ha trabajado con víctimas de maltrato te dirá que esto pasa todo el tiempo. El miedo a las represalias, la esperanza de que cambie, la dependencia económica de una casa comprada a medias, la vergüenza, a veces simplemente el terror de lo que ese hombre haga cuando salga, porque casi siempre sale. Olimpia salió por esa puerta y volvió a su vida. Le quedaban 11 días. Recuerda esa estación de policía. Recuerda esa puerta por la que ella salió corriendo. Vamos a volver a ese momento al final de esta historia. Y cuando lo hagamos, va a doler de otra manera. Llegamos al 31 de mayo de 2003, un viernes. Ese día, Carlos llamó a Olimpia al celular. Ella contestó y le dijo que estaba en el trabajo. Lo que Olimpia no sabía es que Carlos ya había pasado por su lugar de trabajo y sabía que ella no estaba ahí. Para cualquiera, eso tendría una explicación sencilla. Un turno cambiado, un recado, 1000 cosas. Para Carlos, fue la confirmación de todo lo que se había imaginado durante meses. La prueba que su mente llevaba tiempo buscando. Se fue a casa, bebió tequila. Según su propia declaración a la policía, 2 o 3 tragos, aunque él insistió en que no fue suficiente para emborracharse. Y antes de irse a la cama, dejó algo sobre la mesa. Una nota, escrita en el reverso de un sobre. No voy a repetir las palabras exactas porque eran un insulto directo y vulgar hacia Olimpia y su hija, pero la propia Katia, después, en el juicio, explicó lo que significaban en el fondo. Significaban, en sus palabras, no te vas a salir con la tuya engañándome. Esa era la lógica que vivía dentro de la cabeza de Carlos esa noche. Una despedida envenenada, dejada a propósito para que la encontraran. Y vaya si la encontraron. Cerca de las 10 de la noche, Katia llegó a una casa a oscuras. Vio la botella de tequila vacía. Vio la nota junto a ella. Pensó que estaba sola hasta que escuchó a Carlos toser en otra habitación. Intentó llamar a su madre. No la localizó. Así que hizo lo más sensato que podía hacer. Salió de esa casa y fue a buscar a Olimpia al salir del trabajo. Las dos mujeres se encontraron. Comieron algo rápido juntas, ya de madrugada. Y entonces tomaron una decisión que, vista desde hoy, te rompe el corazón. Su plan original era entrar a la casa, empacar algo de ropa y largarse esa misma noche. Tenían el plan correcto, el instinto correcto, pero cambiaron de idea. Decidieron quedarse a dormir una noche más. Una sola noche, solo una. Olimpia se acostó en una habitación aparte, Katia en la suya, y por unas horas la casa quedó en calma. Esa calma se rompió alrededor de las 4:30 de la madrugada. Katia se despertó con el ruido de su madre y Carlos discutiendo. Otra vez, y Katia, que tenía 18 años y estaba embarazada, hizo algo que ninguna hija debería tener que hacer. Se levantó, fue hasta donde estaban los dos peleando y convenció a su madre de que se viniera a su habitación, a la de Katia, con la esperanza de que, si las dos se encerraban juntas, Carlos las dejara en paz. Carlos no las dejó en paz. Las siguió hasta el cuarto de Katia, sin dejar de gritarle a Olimpia. En algún momento, Olimpia agarró un teléfono. Iba a pedir ayuda. Carlos se lo arrancó de las manos y lo lanzó lejos, fuera de su alcance. Y entonces sacó una pistola. El primer disparo le alcanzó a Olimpia el ojo derecho. Quiero que entiendas dónde estaba Katia en ese instante. A unos pocos metros. En la misma habitación, 18 años, embarazada. Viendo cómo el hombre con el que su madre había comprado una casa le destrozaba la cara de un tiro. Y Katia no se quedó paralizada. Esto tienes que saberlo, porque en medio del horror hay un acto de coraje que merece ser contado. Katia sacó un bate de béisbol que tenía debajo de la cama e intentó golpear a Carlos en la mano, para que soltara el arma. Carlos atrapó el bate en pleno golpe y lo tiró al suelo. Katia corrió. Salió de la casa, llegó a la de un vecino y desde ahí llamó a emergencias.
Aquí es donde la mayoría de la gente asume que la historia termina. Un disparo, una llamada, la policía llega, fin. Pero lo peor de este caso es justamente lo que pasó después de ese primer disparo. Porque Olympia, después de recibir ese tiro en la cara, seguía consciente, seguía viva, seguía luchando. Carlos la levantó y la llevó a su propia habitación. Y ahí, según consta en el expediente, Olympia, con una herida devastadora en el rostro, siguió forcejeando, siguió resistiéndose, siguió intentando vivir. A las 4:41 de la madrugada, apenas 2 minutos después de que Emergencias recibiera la llamada, los primeros policías llegaron a la casa y escucharon a una mujer. La escucharon gritar. La escucharon golpear la ventana de una habitación como si estuviera tratando de escapar por ahí. Estaba viva, a metros de ellos, pidiendo auxilio con cada gramo de fuerza que le quedaba. Imagínate ser ese policía. Estás a un cristal de distancia de una persona que grita por su vida y no puedes entrar. La casa está cerrada. Y mientras evalúas cómo forzar la entrada, escuchas un disparo y los gritos se acaban. Eso fue exactamente lo que pasó. Los agentes intentaron entrar, sonó un disparo y el silencio cayó sobre la casa. ¿Y sabes qué hicieron entonces? Lo que el protocolo manda. Retrocedieron. Llamaron al negociador de rehenes. Llamaron al equipo táctico, porque ya no sabían si dentro había una persona herida, varias, un rehén, nada. Y empezó una espera que se estiró durante 3 horas. 3 horas de negociación frente a esa casa. Piensa en la escena desde la calle. El amanecer empezando a aclarar el cielo. Patrullas con las luces encendidas. Vecinos asomados detrás de las cortinas, preguntándose qué pasó en la casa de al lado. Un negociador hablando hacia una puerta cerrada, intentando que el hombre de adentro responda. Y todo el mundo sabiendo ya, en el fondo, que para la mujer que gritaba en esa ventana probablemente ya era tarde. 3 horas es mucho tiempo. Tiempo de sobra para que la adrenalina baje y la quede solo la espera. Tiempo de sobra para que un hombre adentro piense en lo que acababa de hacer. Hasta que por fin la policía entró. Y encontró lo que encontró. Olympia ya no estaba viva y Carlos fue detenido sin más resistencia. Pero detengámonos en una cosa, porque es el corazón de todo este caso. Esos 2 disparos no fueron seguidos. No fue una ráfaga de pánico, un dedo que se traba 2 veces en medio del caos. Entre el primer disparo y el segundo pasaron alrededor de 8 minutos. 8 minutos. Y el segundo disparo, el que terminó con su vida, entró por el ojo izquierdo. El primero por el ojo derecho. El segundo por el izquierdo. Los 2 en la cara. Los 2 en los ojos. Recuerda eso. Los 2 ojos. Vamos a volver a ese detalle, porque significa mucho más de lo que parece ahora. Y recuerda los 8 minutos, porque cuando lleguemos al final, esos 8 minutos van a ser la diferencia entre la vida y la muerte, la de él. Una vez detenido, Carlos hizo algo que muchos en su situación no hacen. Habló, dio una confesión grabada en video, y esa confesión es uno de los documentos más reveladores de todo el expediente, porque en ella, Carlos cuenta su versión con un nivel de detalle que lo condena con sus propias palabras. Le describió al detective Steve Carson cómo había ido a buscar la pistola a su closet, cómo se la había metido en el bolsillo de atrás, cómo había vuelto a discutir con Olympia con el arma ya encima, y cómo, durante el forcejeo, el arma se accionó contra la cara de ella. Esa fue su defensa. El primer disparo fue un accidente. Estábamos forcejeando, ella intentó agarrar el arma y se accionó sola. Y por un segundo, si solo escuchas esa parte, casi podrías dudar. Los accidentes con armas existen. Los forcejeos existen. Tal vez. Y esto es lo inquietante. En otro caso, con otra víctima, sin testigos, esa defensa podría haber funcionado. Un hombre que llora, que dice que la quería, que jura que el arma se accionó sola en medio de una pelea. Un jurado distinto, un par de pruebas menos,
y quizá Carlos hoy no estaría en el corredor de la muerte. Estuvo más cerca de salirse con la suya de lo que parece. Lo único que se interpuso entre él y esa duda razonable fue lo que pasó después del primer disparo. Pero entonces el detective le preguntó por el segundo disparo, por ese que entró 8 minutos después, por el otro ojo, mientras la policía golpeaba la puerta. Y la respuesta de Carlos, registrada en la transcripción, fue de las que se te quedan grabadas. Dijo, y cito el sentido de sus palabras: sí, no sé cuándo hice el otro disparo. No sé cuándo hice el otro disparo. Léelo otra vez. Un hombre que recuerda con todo lujo de detalles dónde estaba la pistola, en qué bolsillo se la guardó, cómo volvió a la discusión. Un hombre con la memoria intacta para cada paso que lo llevó hasta el arma. Y de repente, justo en el momento del segundo disparo, el que de verdad acabó con la vida de Olimpia, la memoria se le pone borrosa. No sé cuándo lo hice. ¿Le crees? Yo no. Y el jurado tampoco le creyó. Pero guarda esa frase, porque más adelante un psicólogo va a darnos una forma muy distinta de entender por qué un hombre diría exactamente eso. La policía, mientras tanto, no se fió de la versión del accidente. Y aquí, la investigación hizo lo que tenía que hacer. Dejó que hablaran las pruebas físicas, lo que encontraron en la escena. Las fotografías del rostro de Olimpia, con las heridas centradas en los dos ojos. El testimonio de los oficiales que la oyeron gritar y golpear la ventana, viva, entre los dos disparos. El testimonio de Katia, que vio el primer disparo con sus propios ojos. Y la confesión del propio Carlos, admitiendo que él había usado el arma las 2 veces. Hubo, eso sí, un punto que la defensa intentó aprovechar. Carlos alegó que la policía había actuado de mala fe, porque no conservó como prueba ni las botellas de tequila, ni la nota de despedida que Katia había leído. Según él, esas botellas demostraban que estaba demasiado ebrio para formar la intención de quitarle la vida a alguien. Era su carta para reducir el cargo. El tribunal revisó ese argumento y lo descartó, porque las pruebas mostraban que Carlos había bebido, sí, pero no lo suficiente como para no saber lo que hacía. La propia Katia, que lo describió como muy borracho esa noche, también declaró que se mantenía firme de pie y que hablaba con claridad. Un detective que lo interrogó 4 horas después del crimen anotó que olía a alcohol, pero que parecía solo ligeramente intoxicado. Para el tribunal, eso no alcanzaba ni de lejos para borrar la intención. Y la intención, en este caso, tenía nombre. Tenía 11 días de antigüedad. Tenía marcas en un brazo y en un estómago, fotografiadas por un oficial en una estación de policía. ¿Recuerdas esa denuncia del 20 de mayo? ¿La que Olimpia dejó a medias? En el juicio, esa denuncia volvió. El oficial Jeffrey Hawk subió al estrado y le contó al jurado lo que había visto en Olimpia 11 días antes de su muerte. Las marcas en lo alto del brazo, las marcas en el estómago. La defensa peleó con todo para que ese testimonio no entrara, porque hablaba de un crimen anterior. Pero el tribunal lo permitió, y por una razón muy precisa. Ese maltrato previo demostraba motivo, demostraba intención, demostraba que lo del 31 de mayo no salió de la nada, sino que era el final de una escalada que Olimpia ya había intentado denunciar. Carlos Cuesta Rodríguez fue acusado de asesinato en primer grado en el condado de Oklahoma y en 2007, 4 años después de aquella madrugada, se sentó frente a un jurado. El juicio fue un choque de 2 historias. De un lado, la fiscalía. Su relato era directo. Un hombre celoso y controlador que maltrató a su pareja durante meses, que la acechó, que sabía perfectamente que ella no estaba donde decía estar, y que cuando ella por fin intentó dejarlo, decidió que si no era suyo, no sería de nadie. Un hombre que esperó 8 minutos, con la policía afuera, para asegurarse de terminar lo que había empezado. Del otro lado, la defensa. Y la defensa no negó los hechos básicos. No podía. Lo que intentó fue explicar al hombre, contar de dónde venía, por qué estaba roto por dentro.
Y aquí es donde vuelve el dato que te pedí que guardaras hace rato. El Mariel, la prisión federal. La defensa llamó a un experto que le explicó al jurado todo el contexto del éxodo del Mariel de 1980. Las condiciones en Cuba. Cómo unos 120,000 cubanos cruzaron el mar en aquellos meses. Y, sobre todo, las condiciones brutales en las que algunos de esos marielitos terminaron detenidos en prisiones federales estadounidenses. El experto contó algo que mucha gente no sabe. Un número de aquellos cubanos quedó encerrado en cárceles federales por tiempo indefinido, no con una condena clara, con una fecha de salida, indefinido, sin saber cuándo ni si volverían a ser libres. En 1987, esa angustia estalló en motines en 2 penitenciarios federales, incluido el de Atlanta. Y solo después de aquello el gobierno aceptó dar a cada uno de esos detenidos una revisión real de su caso, para decidir si lo soltaban o lo deportaban a Cuba. La defensa puso a Carlos dentro de esa historia, un hombre que cruzó el mar buscando una vida, que pisó una de esas prisiones, que vivió ese encierro sin fecha. La idea era pintarlo como un producto de todo eso, alguien moldeado por el desarraigo, por el miedo, por un trauma que arrastraba desde mucho antes de conocer a Olimpia. Pero el corazón de la defensa fue otro testimonio, el de un psicólogo, el Dr. James Choca, que evaluó a Carlos y le puso un nombre a lo que vivía dentro de él. Según ese psicólogo, Carlos tenía un trastorno límite de la personalidad. Y necesito explicarte qué significa eso en palabras simples, porque es la pieza que conecta a las 2 mitades de este hombre que no lográbamos unir al principio. El que arreglaba casas de ancianos y el que esperó 8 minutos. Una persona con ese trastorno vive las relaciones de una forma inestable y extrema. Su estado de ánimo cambia de golpe. Su opinión sobre los demás puede pasar de la adoración total al desprecio en cuestión de horas. Y hay un rasgo, por encima de todos, que el propio psicólogo señaló como central. Estas personas se desmoronan ante el abandono. La sola idea de que alguien a quien quieren los va a dejar les produce un terror que la mayoría de nosotros no alcanza a imaginar. No es tristeza, es algo más parecido al pánico de quien siente que va a dejar de existir. Ahora vuelve a poner a Carlos en esa casa. Una mujer que trabaja muchas horas. Una mente que interpreta esas horas como traición. Una pareja que dice abiertamente que quiere que él se vaya. Y una noche, la confirmación, en la cabeza de Carlos, de que ella se le escapa de las manos para siempre. Para casi cualquier persona, una ruptura es dolorosa. Para una mente como la que describió ese psicólogo, el abandono no se siente como una ruptura, se siente como el fin del mundo. Y algunas personas, ante el fin del mundo, prefieren provocar ellas el desenlace antes que sufrirlo. No te estoy diciendo que eso lo justifique, no lo justifica. Millones de personas cargan heridas profundas, traumas, trastornos y jamás le hacen daño a otro ser humano. El diagnóstico explica, no perdona. Y esa es justamente la línea sobre la que el jurado tuvo que decidir, porque la fiscalía tenía una respuesta para todo eso. Y fue brutal en su sencillez. Mientras la defensa hablaba del Mariel, de Atlanta, del trauma, un fiscal se levantó y, en esencia, le preguntó al jurado, con todo el respeto a la historia de este hombre, ¿qué tiene que ver nada de eso con que le haya disparado a Olimpia Fisher en los 2 ojos? El fiscal incluso acusó a la defensa de pasar 3 días tratando de que el jurado se olvidara de lo que le pasó a Olimpia. Y ahí está el dilema de este caso entero, servido en una sola pregunta. ¿Cuánto pesa el pasado de quien hace daño frente al daño que hizo? El fiscal, en su alegato final, fue por esa mitigación una y otra vez. Tomó cada pieza que había presentado la defensa, el Mariel, el trauma, el testimonio de la familia, y a cada una le hizo la misma pregunta delante del jurado. ¿Esto reduce su culpa? ¿Esto reduce su responsabilidad por lo que le hizo a Olimpia? Y a cada una respondía, no, no, no. Años después, cuando el caso subió por las apelaciones,
Los jueces miraron esos comentarios con lupa y concluyeron algo curioso, que el fiscal se había pasado de la raya, que varias de esas frases despreciaban de forma indebida la evidencia que la defensa tenía derecho a presentar. Estuvo, en palabras del propio tribunal, muy cerca de cruzar una línea que no debía cruzar, pero los jueces decidieron que, aún así, el error no había cambiado el resultado, que con todo lo demás, el jurado habría llegado igual a la pena de muerte. No sé si tienen razón. Es de esas cosas imposibles de saber. ¿Habría votado distinto ese jurado si el fiscal no hubiera machacado tanto el pasado de Carlos? Nadie puede meterse dentro de 12 cabezas y rebobinar. Lo único seguro es que el resultado quedó en pie. El jurado tomó su decisión, declaró a Carlos culpable de asesinato en primer grado, y al momento de fijar la pena, marcó 2 circunstancias que en Oklahoma abren la puerta a la sentencia capital. La primera, que Carlos representaba una amenaza continua para la sociedad. La segunda, y esta es la que vuelve a traer los 8 minutos al centro de todo, que el asesinato había sido especialmente atroz, cruel y despiadado. Especialmente cruel. Esas palabras no son adorno legal. En la ley de Oklahoma tienen un significado preciso, y casi siempre dependen de una cosa: que la víctima haya sufrido de forma consciente antes de morir, que haya sabido lo que le pasaba, que haya tenido tiempo de sentir terror. ¿Y qué prueba mejor el sufrimiento consciente que una mujer gritando, golpeando una ventana, intentando escapar, viva, durante los minutos que separan un disparo del siguiente? Los 8 minutos no solo destruyeron la defensa del accidente. Los 8 minutos fueron, en términos legales, lo que convirtió este caso en uno que merecía la pena de muerte. Y ahora, quiero que volvamos a la pregunta con la que abrimos todo esto, la que dejé colgando en el primer minuto. ¿Qué pasa por la cabeza de un hombre durante esos 8 minutos? Piénsalo de verdad. El primer disparo ya ocurrió. Olimpia está herida, pero viva. Está gritando. Está golpeando una ventana. La policía ya llegó, está afuera, intentando entrar. En ese momento, cualquier instinto humano normal empuja en una sola dirección: parar, bajar el arma, pedir una ambulancia, decir que fue un accidente y rezar para que ella sobreviva. Cada segundo que pasa, la situación empeora para él. La lógica de la supervivencia gritaba: detente. Pero Carlos no se detuvo. Y aquí es donde el diagnóstico de aquel psicólogo deja de ser una palabra de manual y se convierte en algo escalofriante de entender. Una mente obsesionada con el control, que vive el abandono como el fin del mundo, en ese instante ya no calcula como las demás. No le importa la policía, no le importa la condena que viene. En su cabeza solo queda una cosa: Olimpia se iba a ir. Esta vez, de verdad, y si se iba, dejaba de estar bajo su control para siempre. Para una persona así, terminar el acto puede sentirse menos insoportable que perder. No es furia ciega, es lo contrario. Es una decisión fría, tomada con la policía a metros, de no soltar el control ni siquiera cuando ya lo había perdido todo. Por eso, cuando el detective le preguntó por ese segundo disparo, Carlos dijo: no sé cuándo lo hice. Quizá no mentía del todo. Quizá su mente, en esos 8 minutos, no estaba registrando el tiempo como lo registramos nosotros. Estaba en otro lugar, en el único lugar donde para él tenía sentido lo que estaba haciendo. No lo sé con certeza. Nadie puede saberlo del todo. Pero después de leer cada página de este expediente, esa es la lectura que más se sostiene, y es la más perturbadora de todas. El juez impuso la sentencia capital. Carlos Cuesta Rodríguez entró en el corredor de la muerte de Oklahoma, y ahí ha estado desde entonces. Lo que vino después fueron casi 2 décadas de apelaciones, y conviene que sepas que Carlos peleó. Su caso subió por todos los escalones del sistema. El Tribunal de Apelaciones Penales de Oklahoma revisó 21 supuestos errores en su juicio, uno por uno, y confirmó la condena. Hubo un detalle técnico interesante, por cierto.
El tribunal reconoció que se había cometido un error al presentar parte del informe de la autopsia, porque la médica que lo había firmado no fue quien declaró en el juicio, un asunto del derecho del acusado a confrontar a los testigos en su contra. Pero los jueces concluyeron que ese error no había cambiado nada, porque las demás pruebas eran más que suficientes para condenarlo. El caso siguió. Llegó a una corte federal de apelaciones, que también confirmó la sentencia. Llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que se negó a revisarlo, una puerta tras otra, cerrándose. Y en 2024, después de 16 años en el corredor, Carlos tuvo una primera cita con la muerte. Estaba programado para ser ejecutado el 6 de junio de ese año. Esa ejecución no se llevó a cabo, pero no fue porque alguien descubriera que era inocente. No fue por una prueba nueva ni por un giro de última hora. Fue por algo mucho más frío y burocrático. El propio fiscal general de Oklahoma pidió reprogramar varias ejecuciones que venían demasiado seguidas, porque preparar cada una lleva tiempo y el departamento de prisiones estaba con falta de personal. Carlos siguió vivo, sí, pero por un problema de calendario, no por un acto de justicia. Y eso nos trae al presente, a donde estamos ahora mismo, porque esta no es una historia cerrada. Esta historia se está decidiendo en estas semanas mientras escuchas esto. El Tribunal de Apelaciones Penales de Oklahoma fijó una nueva fecha. Carlos Cuesta Rodríguez, que hoy tiene 71 años, está programado para ser ejecutado mediante inyección letal el 13 de agosto de 2026 en el penal estatal de McAlester. Antes de esa fecha, hay un último trámite. El 14 de julio, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma va a estudiar su petición de clemencia. Es su última oportunidad real de salvarse, y el fiscal general del estado, Gentner Drummond, ya tomó posición. Le pidió a la Junta que niegue la clemencia. Sus palabras fueron directas. Dijo que Carlos es un maltratador y un asesino, y que no debería recibir la piedad que él se negó a tener con Olympia. Recordó que la familia de Olympia lleva más de 20 años cargando con este dolor. Así que, aquí estamos. Un hombre a semanas de la muerte, una decisión a punto de tomarse. Y nosotros, con todo el expediente delante, frente a la pregunta que este canal nunca te responde del todo, porque no nos toca a nosotros responderla. Pero antes de llegar a esa pregunta, déjame cerrar el círculo, porque prometí que íbamos a volver a dos cosas, y una historia que se respeta a sí misma no deja cabos sueltos. Lo primero, los dos ojos. El primer disparo por el derecho, el segundo por el izquierdo. Cuando empezamos, ese detalle parecía solo una coincidencia macabra. Ya no lo parece. Un hombre que durante meses estuvo obsesionado con vigilar cada movimiento de Olympia, con saber a dónde miraba, con quién, a qué hora, y al final, lo último que hizo fue apagarle precisamente eso, la mirada, los dos ojos con los que ella veía el mundo del que él la quería arrancar. No sé si Carlos lo pensó así, probablemente no de forma consciente, pero cuesta no ver en esos dos disparos el último acto de un hombre que necesitaba controlarlo todo hasta el final. Y lo segundo, la estación de policía. El 20 de mayo, la puerta por la que Olympia salió corriendo cuando supo que su denuncia mandaría a Carlos a la cárcel. Piensa en esos 11 días. 11 días entre la denuncia que ella no firmó y la madrugada en que su hija de 18 años, embarazada, la vio caer. Si Olympia se hubiera quedado en esa estación, si hubiera firmado, si las fotografías de aquellas marcas se hubieran convertido en una orden de arresto, quizá Carlos habría pasado esos 11 días en una celda en lugar de en esa casa. Quizá Olympia habría visto nacer a su nieto. Quizá. Pero la realidad no funciona con quizás. Olympia salió por esa puerta, como salen tantas mujeres atrapadas en el mismo miedo, y nadie debería juzgarla por eso. La única persona responsable de lo que pasó esa madrugada es la que apretó el gatillo 2 veces. Y ahora sí, la pregunta. Carlos Cuesta Rodríguez llegó a este país en un barco, huyendo de algo,
buscando una vida. Pasó por una prisión, salió. Durante años arregló las casas de los ancianos de su comunidad. Y según un psicólogo, cargaba una mente que se rompía ante la sola idea de ser abandonado. Nada de eso lo obligó a hacer lo que hizo, pero todo eso vivía dentro del mismo hombre que esperó 8 minutos. Del otro lado de la balanza está Olimpia, una madre que trabajaba hasta el agotamiento, que tuvo el valor de denunciar y el miedo de retractarse, que intentó irse esa misma noche y se quedó 1 hora de más, que murió consciente, luchando, con su hija a unos metros. En unas semanas, el estado de Oklahoma se propone responder con una inyección lo que Carlos hizo con un arma. Para muchos, eso es justicia exacta, una vida por una vida, y el cierre que la familia de Olimpia lleva 23 años esperando. Para otros, ejecutar a un hombre de 71 años con una mente diagnosticada como rota no repara nada, solo suma una muerte más a la cuenta. Las dos posturas tienen gente seria y honesta defendiéndolas. Y este caso, como casi todos los que de verdad importan, no te deja con una respuesta limpia, te deja con un nudo. ¿Tú qué opinas? Después de todo lo que escuchaste, de los 8 minutos, de los 11 días, de los 2 ojos, si el 13 de agosto esa ejecución se lleva a cabo, ¿se habrá hecho justicia por Olimpia Fisher? ¿O habrá solo un nombre más en la lista? Déjamelo en los comentarios, lo leo todo. Y créeme que este es de los que me va a costar dejar de pensar.